Yo soy. Soy la energía y la fuerza que alimenta e instruye tu cuerpo. Hoy me manifiesto a ti, Juan Azcona, desde el mundo astral, para recordarte tu compromiso y quién fuiste en un tiempo pasado, donde te manifestaste contra la ignorancia, la sinrazón y el fanatismo de una clase laica y una casta sacerdotal, autoritaria y criminal. Yo soy el espíritu que te anima y alienta en esta encarnación, así como lo he hecho en otras ocasiones, bajo otros cuerpos y otros nombres. Yo soy el pasado, el presente y el futuro. En Italia te manifestaste como Giordano Bruno, hoy eres llamado Juan Azcona. Solo ha cambiado tu vestimenta y con ella hablarás y darás testimonio de una vida sesgada por la ignorancia y el temor de los que vivieron contigo. Tú hablarás de tu encarnación como Giordano Bruno, y ni tu pulso ni tu voz temblarán al hacerlo. Quizás dudes o receles de ello, pero recuerda tu compromiso. Observa tu carta natal, y en especial el grado 9 del signo de Acuario. Son las primeras horas de la noche en la ciudad de Ginebra. Hombres silenciosos, cubiertos de sayón grande y capas negras, fueron entrando uno a uno en el salón del templo. Un sol radiante que tenía en su centro una hermosa rosa roja presidía la reunión. 12 hombres sabios, amantes del conocimiento, iniciados en los misterios y conocedores de la ley del supremo arquitecto del universo, se volvían a reunir para renovar los votos de servicio a la logia de la sabiduría. Eran fugitivos, habían recorrido Europa evitando a los inquisidores de la Iglesia. Todos habían renegado del Cristo predicado por una iglesia perversa. Eran seres iluminados y humanistas. En el suelo se podía ver una gran rueda zodiacal y en su centro tenía dibujada una gran rosa roja. En el grado 9 del signo de Acuario se sentó el Imperator, al que todos veneraban, al que todos admiraban, al que todos amaban. Fue llamado Maestro de Justicia y conocido por todos como Giordano. Mi nombre es Juan Azcona. Soy profesor de secundaria en un colegio laico. No pertenezco a ningún partido político ni profeso ninguna religión. Me considero ciudadano del mundo, reconociendo en el universo a mi patria y mi hábitat el planeta Tierra. Mi doctrina es el conocimiento, siendo un pensador libre de ataduras y supersticiones. Reconozco no ser importante ni tener ninguna relevancia para todos aquellos que me conocen, sino que solo soy considerado una persona sencilla, de ideas un poco raras. Lo que les voy a narrar es lo ordenado por mi espíritu. Son los hechos acontecidos tiempo atrás, cuando mi nombre era Giordano Bruno y vivía en Italia. Al hablar de ello, no tiene otro valor que la obediencia debida al espíritu y el dar testimonio de un hombre que fue cruelmente asesinado bajo la calumnia y el temor de quienes le condenaron. Mi nombre es Giordano Bruno. Nací en 1548 en un pueblo de Italia llamado Nola. Estudié en Nápoles e ingresé en la orden de los dominicos, donde procesé estudios de filosofía aristotélica y teología. Hablé del Sol, diciendo que solo era una estrella más en el universo
y que el universo contenía un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Propuse en el campo teológico una forma particular de panteísmo, la cual difería considerablemente de la visión cosmogónica sostenida por la Iglesia Católica. Yo, Giordano Bruno, filósofo y teólogo entre los años 1548 y 1600, vertí el conocimiento de una visión cosmogónica del mundo y de la realidad existencial humana, que hoy en día pocos han llegado a comprender y aceptar. Expresé en mis escritos y conferencias las ideas científicas acerca de la pluralidad de los mundos y sistemas solares, el heliocentrismo, la infinitud del espacio en el universo. Hablé del movimiento de los astros, escandalizando a la cristiandad de la época. Mis opiniones suscitaron el escándalo, llegando a formularme 130 artículos de acusación. Escribí sobre la magia y el hermetismo, y mis numerosos libros y tratados recorrieron las mejores universidades de Europa. Fui perseguido, torturado, calumniado, acusado de herejía por la Santa Inquisición. Fueron mis teorías teológicas las que me llevaron a morir en la hoguera por las autoridades eclesiásticas y civiles de la época. Puedo preguntar, ¿de qué color es la leche? Blanca. Así que cuando piensas en la leche, piensas en blanco. ¿Y quién hace la leche? La vaca. ¿Y qué come la vaca? Hierba. Prado, lluvia, nubes, cielo, astros, universo, Dios, o si preferís, universo, astros, cielo, nubes, lluvia, prado, hierba. Vaca, leche. Es la imagen viva de Dios. Es otra visión. Los curas no pueden comprender. Entonces, todo depende de nosotros. Todo depende. El 21 de mayo de 1591 fui denunciado a la Inquisición y el 27 de enero de 1593 se ordenó mi encierro en el Palacio del Santo Oficio, en el Vaticano. Estuve en la cárcel durante 8 años mientras se disponía el juicio, bajo el Tribunal de Venecia, en el que se me adjudicaban cargos por blasfemia, herejía e inmoralidad, principalmente por mis enseñanzas sobre los múltiples sistemas solares y sobre la infinitud del universo. La Inquisición fue una de las instituciones más aberrantes y asesinas de la historia de la humanidad, y su perversión fue aún mayor cuando utilizaron a Dios para infligir torturas terribles sobre personas que tan solo habían cometido el delito de pensar y reflexionar en libertad. Tristeza e incomprensión me producen ver la Iglesia Católica aún activa, cuando ésta debería avergonzarse de su trayectoria histórica y pedir perdón por ello. Debería ser disuelta o cambiar radicalmente de rumbo. Durante los 8 años que estuve detenido, me propusieron retractarme de mis ideas y blasfemias. De esta manera salvaría la vida, pero siempre me negué a ello. Fui excomulgado, cosa que no era extraño por estos inquisidores. Pero donde lloré y sufrí terriblemente fue al comprobar la gran ignorancia del hombre y al ver cómo mis trabajos y libros eran quemados en la hoguera de la plaza pública.
Los dominicos me presionaban y me ofendían con todo tipo de maldades al no poder enfrentarse intelectualmente a mí, pues les superaba en ciencia y en conciencia, y en ese contraste, mis torturadores tenían que asumir su bestialidad frente a la sabiduría y el conocimiento superior. Muchos se preguntaron durante mi presidio y después de mi ejecución por qué no me había retractado de ello y haber salvado la vida, pues era un hombre joven que hubiese aportado a la ciencia conocimiento, pero yo asumí el papel de mártir al servicio del bien y de la razón. El Santo Oficio permitía que me visitara una vez al mes un barbero que a su vez hacía las veces de médico. Este se llamaba Flavio Giovano. No solo me cortaba el pelo, sino que comprobaba si seguía con vida y solicitaba mi arrepentimiento para luego hacérselo saber al inquisidor mayor. Conocía los acontecimientos del mundo exterior gracias a Flavio, y aunque no se me permitía consultar libro alguno, tenía una mente prodigiosa donde escribía cada día una nueva página en mi libro mental. Pero de nada me servía memorizar mis reflexiones si no había nadie que las contrastara y rebatiera. Por ello Flavio, además de ser mi barbero y sanador, era, a su vez, crítico, juez y amigo. Flavio estaba al corriente de los asesinatos y torturas que infligía el Santo Oficio hacia los que culpaban de herejía y adoradores del diablo. Eran odiados intensamente y considerados bestias humanas. En mi caso, la cuestión era distinta de los otros presos, pues la mayoría de los acusados era de baja calidad intelectual, mientras que yo era considerado como el mayor sabio que existía en esos momentos en Europa. En numerosas ocasiones, Flavio me decía: «Maestro, ¿por qué no te retractas y empleas la astucia para librarte de estos barrotes? De esa manera podrías seguir enseñando, aunque sea en forma oculta, a las personas que valoramos el conocimiento por encima de los bienes materiales». Yo le respondía: «Tú mismo lo has dicho, Flavio. Yo valoro el conocimiento por encima de mi vida, y si reniego de mis afirmaciones, la ciencia retrocederá cientos de años para dejarla en manos de brutos e ignorantes». En el 7º año de mi cautiverio me encontraba quebrantado y cansado de tanto dolor y sufrimiento. Flavio me había convencido para que renegara de mis afirmaciones y así poderme salvar de la hoguera, pero días antes, Flavio fue visitado por un anciano con acento alemán que se presentó como mi amigo, diciéndole: «Vengo desde Ginebra. Mi nombre es Vitorius. Te ruego le transmitas a Giordano que los hermanos le piden un último esfuerzo para que no reniegue de sus afirmaciones, pues su martirio puede liberar al hombre de la ignorancia. Dile que él juró ser un servidor de esos valores y con su sacrificio la ciencia y el conocimiento avanzará de una manera extraordinaria. Él puede ser la llave que abra la nueva era de libertad y de sabiduría». ¿Qué clase de hermanos sois cuando estáis pidiendo a uno de los vuestros que muera en manos de unos salvajes? ¿No decís vosotros los cristianos que con la muerte de Jesucristo se produjo la redención y la liberación del hombre? ¿Hubierais mandado a Cristo a la cruz o lo hubieseis preservado? No creo que puedas comparar a Cristo con Giordano. Él era el Hijo de Dios. ¿Acaso no conoces las afirmaciones de Giordano sobre Cristo? Una de sus afirmaciones teológicas que se consideran heréticas es que Cristo no es Dios, sino meramente un mago excepcionalmente hábil. ¿No crees tú que Giordano es algo más que un mago?
Por supuesto que no es un mago, sino un hombre de ciencia, pero no creo que deba compararse con Cristo, pues eso es un pecado de soberbia. Los astros. Hay infinitos mundos que aún no conocemos. La luna provoca las mareas y la menstruación de las mujeres. El sol provoca la vida y la muerte de las plantas. El cambio de las estaciones y la vida y la muerte del hombre. No se trata de comparar a uno con el otro. Ambos son servidores del bien. Ambos son resortes de una ley superior que se activa con su sacrificio. Cristo era simplemente un hombre inconsciente de su tarea. Giordano conoce el misterio de la muerte de Cristo y entenderá cuánto te estoy diciendo. No temas, él sabrá qué hacer. Simplemente te ruego le transmitas mi visita y la recomendación de sus hermanos. Lleno de desolación, Flavio me visitó y me transmitió palabra a palabra y detalle a detalle las palabras de Vitorius. Escuché en silencio mientras sendas lágrimas surcaban mis mejillas. Gracias, Dios mío, por permitirme servir los designios de la Suprema Inteligencia. Mientras, Flavio me gritaba desesperado. ¿Estáis loco? ¿Por qué queréis ser mártir? Estos asesinos no merecen tu muerte. El 8 de febrero me fue leída la sentencia en donde se me declaraba herético, impenitente, pertinaz y obstinado. Mientras era leída la sentencia, vi cómo los jueces temblaban por ello. De aquí mi famosa frase dirigida a ellos. ¿Tenéis más miedo vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla? Entre las acusaciones esgrimidas por el Tribunal del Santo Oficio estaban las siguientes: haber escrito contra el Papa y la Iglesia Católica, poner en duda la virginidad de María. Has negado la transubstanciación de la carne. Has afirmado que Cristo no era hijo de Dios sino un mago. Has sostenido la existencia de innumerables y eternos mundos y que la Tierra gira alrededor del Sol. Has dicho que crees en la reencarnación y no en el infierno. Has incluso afirmado que los demonios se salvarán. Has dicho que la magia es lícita y que también los profetas y apóstoles eran magos. Estas son las mismas proposiciones adjuradas por ti ante el Tribunal de la Inquisición veneciana, y sobre las cuales te invitamos ahora a pronunciar una solemne y pública retractación en la iglesia de Santa María de la Mierda. Antes de ser ejecutado en la hoguera, se me ofreció el crucifijo para que lo besara, pero lo rechacé diciendo que moriría como mártir y que mi alma subiría con el fuego al paraíso. El 17 de febrero del 1600, en Campo di Fiori, en Roma, me fue arrebatada la vida en la hoguera. Morí estoicamente, sin exhalar un grito, y rechazando al sacerdote que quería darme a besar el crucifijo.
El 17 de febrero de aquel año, en el campo dei Fiori, se representó una magnífica obra de teatro. A un lado de la hoguera estaba el dios Saturno, al otro lado, justo en perfecta oposición, estaba el dios Urano y el dios Plutón. Con aquella muerte se abría la novena puerta de Acuario. Dicha puerta era y es la del emperador, la del más grande de todos los servidores del conocimiento, la que correspondía al gran maestro Giordano Bruno. Muerto Giordano, Flavio abandonó Roma en busca de respuestas. Primero viajó a Ginebra, donde se reencontró con Vitorius y otros tantos iniciados que se trasladaron a Alemania. 14 años después de la muerte de Giordano se publica en Europa un manifiesto, Fama Fraternitatis, por la que se daba a conocer la Orden Rosacruz, orden esotérica oculta que había heredado el conocimiento secreto y los misterios, orden en la que había militado Giordano. Existen 3 modelos básicos de conciencia. El ser religioso, el que actúa por amor a Dios, al que sitúa fuera de sí mismo y por tanto resulta inalcanzable. Estos seres siguen normas y reglas rígidas, no se cuestionan nada. Si tienen que morir o matar en nombre de Dios, no tienen reparos en hacerlo. Se trata de un modelo primitivo de evolución. El ser espiritual. Se trata de realizarse mediante la meditación, la disciplina personal y la pasividad contemplativa. Estos seres normalmente cultivan el narcisismo espiritual en actitudes pasivas, ignorando la ciencia y el progreso material. El ser evolutivo son los que mediante la ciencia, la inteligencia y la práctica de la virtud actúan por amor al hombre, a la naturaleza y a la investigación de una verdad que produzca progreso, bienestar, justicia y paz. Los seres evolutivos son seres libres que no se someten a otros y menos a la ignorancia. Giordano Bruno pertenecía a este grupo humano y esto le dio la suficiente fuerza interior como para defender y mantener sus creencias hasta el final.